¿Los carros de dónde salen? De Carrizal. ¿Carrizal? Ahí en La Palma lo esperamos. Hola, usted no era el obispo, pues. Sinatra. Y el obispo con cornado. ¡Hola, Pablo! ¡Una pelada idéntica, Toño, ole! Carlos. Sí. ¡Gordo! Vea esa bestia de a caballo, vea. ¡Ay! Ya no más. Uno de los más viejos de la región. Sí. Vimos, como he visto aquí, los caballistas. Encontramos una de las personas de los más antiguos de la región. Aquí estamos tomando la placa. ¿Dónde esa bestia de caballo? Pero buena, como nunca nosotros, ¿verdad? Ellos neonaditas. Claro, hombre. ¿Y eso qué es? ¿Muñequito mío? Ya nos vemos. Ahí nos vamos bien. Bueno, Juancho. No vayas a cerrar los ojos. ¡Venga, hombre! Quedaron en el embarazo. Ingeniero. Quedaron en el embarazo. Quiero que... Uy, Hugo. No estamos en cinta. Venga, ingeniero, ahí. ¡Echa para acá, motor! ¡Ahora, dale! Oye, pero no tanto la yegua, ¿no? Nosotros ya venimos... ¡Vamos! Eres una toma contra Nos encontramos aquí tomando unas placas de este es el carro, el móvil que nos ha transportado para tomar las impresiones de esta cabalgada, de estas fiestas que aquí tenemos a nuestro chofer, el conductor del móvil, don Leonel. Tremenda barriga tiene aquí. Tenemos la señorita Helen, que es el toque femenino de aquí. Y aquí tenemos también al técnico de cámaras también, porque nos tocó que traer nuestro técnico en caso de un daño. Ya, entonces nuestro técnico electrónico también lo tenemos aquí. Y estamos observando. Vamos a ver al fondo, vamos a tomar una vista sobre lo lindo de las montañas, de los alrededores. Ahí podemos observar el lindo paisaje que nos muestra esta hermosa tierra donde todos estamos, donde hemos venido a pasar un tiempo agradable y en donde vamos a hacer un reconocimiento a la patrona de esta comunidad. Estamos esperando a que se acerque la cabalgata. Vamos pensando que en unos pocos minutos estarán pasando por este sitio donde nos encontramos.
Seguimos aquí con la grabación de la cabalgata. Sí. Tiene como una alpargata, ¿no? Para que le hace hasta alguna lubricación. ¿Qué quiere decir eso? Tenerife. Ahí vemos poco a poco se van desplazando los caballistas. Un sinnúmero de caballistas se han hecho presente en este importante y trascendental reunión en donde se está dando un homenaje muy especial a esta linda región del Valle del Cauca. Aquí en un recodo ya vemos una de las Amazonas. ¡Yo los chorizos! ¡Yo los chorizos! Yo tengo que venir aquí por mi hijo. Ah, Seguimos apreciando en el recodo las personas. Regularmente, como nosotros somos un poco extraños en esta región, vamos a escuchar unas palabras de don Lionel que nos puede describir qué personas son las que vienen adelante, porque realmente desconocemos estas personas que son importantes y significan algo para esta región. A ver, don Lionel, mientras que a la madre pues para oírlo. no me fui porque me está llamando el gobernador. En este momento no te puedo atender. Gracias. Estas son las personas que, vuelvo y repito, son patrimonio de esta reunión. Lo esperamos aquí. Ahí siguen apreciando. No, aquí los esperamos. Aquí podemos seguir nosotros, ahí nos dan paso, seguir adelante. Ahí vemos uno de los caballistas pidiendo de a 20. Él se llama, ¿cómo se llama, perdón? Caderitas. Caderita le dicen, está pidiendo de a 20 pesos. Pobre. Para arriba. Dame de vuelta. ¡Ya lo tratamos! Dame de vuelta. Le acabo de dar un billete de 10.000. ¿Qué te dijo? Mira que llama. De 10 me dio uno. ¡Vamos, Carita! Todos están quedando en cinta y todos también. La toma para mí, la toma para mí. ¡Ay, por linda! Ay, sí, acá yo marque el hombre más importante que viene aquí en un marco de 5.000 pesos. Mire que qué gordo se me... Helen. Yo, Pito. Vale. No, todo bueno, coño, yo veo. No van a caminar. Bien. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Y por qué la va a dar? Colaborar con ustedes para estas fiestas, que ha sido lo máximo que hay en el Departamento del Valle, porque esto es grandioso, ¿puede ser cierto? Yo pienso que sí, hombre. Entonces sigue hablando, pues, hermano. El que está quedando en usted, No, no,
Hablen con el rebobo. ¿Ah? ¿Ah? Pueblos que dijiste. ¿Vos? Vos que eras el que estaba en ¿El jefe? ¿Ah? Sigue para hablando, pues. ¿Ah? ¡Agapito! Vea, hágase de cuenta a ver usted Agapito Cachiripá, diga y no. Venga, venga. Agapito, venga. ¿Se acuerda del programa que asiste la otra televisión del alcalde de un pueblo que llamaba Agapito Cachiripá? ¿Lo quiere ver? Agapito, venga. Al rebusque. Agapito, venga, que lo necesitamos para aquí una entrevista. Venga, hombre. El alcalde de Cachiripá lo quieren ver, oiga. ¿Y usted quiere ver a Pincheculeco? Venga, le diga, venga. Que Luis Carlos lo tuvo que echar a este. A esto le llaman fastidio. Es loco del pueblo. Este y José, mañana lo presento, para que usted lo vea, no todo el mundo vea. Mire, lo dirá. ¿Ah? Sí, eso me la prestaron. Venga, pinche, venga. Venga, le digo. Venga, venga, pinche, venga, venga, le digo una cosa importante. No es para mamar gallo, tío, venga. Bueno, le presento a Pincheculeco. Mucho gusto. Uno de los tipos duros de Tenerife, ordenadores de la fiesta. ¿Usted cómo le ha parecido esto hasta el momento? Vea, Diga, pinche. supremamente bueno. Está tan buena la cabalgata que hasta la mula de Juancho vino. Ajá. Está una berraquera. Para que vea pues que hasta hoy en día hasta los pinches hablan por micrófono, que es una putería. ¿Cuándo viste usted en el departamento del Valle que un pinche habla por micrófono? Apenas aquí en Tenerife, para que vea que esto es novedad en toda parte. Ah, los pinches hablan por micrófono. Y si queda más animales le va a traer más animales para que vayan hablando, oiga. Esto es lo que es la fiesta hoy en día, llamadas patronales. Y unos llaman de la cebolla. Esto hace 3 años, una vez 5 amigos en Tenerife nos emborrachamos y dijeron que en todas partes hacían fiestas grandes, patronales, del campesino, y aquí hace 10 años nunca había una fiesta del campesino. ¿Ya? Pues la gente grande del pueblo se había retirado a darle estudio a las ciudades y hoy se acabó. Entonces hablamos sobre eso y en un mes organizamos una fiesta de esa. Y la gente fue cogiendo fuerza, fue cogiendo auge y ya se volvió popular. Y este año no lo íbamos a hacer, ya. Porque pues, yo era uno de los organizadores y la gente no quería asistir a reuniones, ni asambleas, ni nada. Entonces eso se acabó. Entonces el pueblo se rebotó. El pueblo se rebotó. Ahora le preguntan a Amarillo que es el puta, oiga, para hablar por otra cosa. ¿Ah? Yo soy flojo para esto. Y hoy en día la hemos organizado y hemos comenzado con una cabalgata que ustedes la ven como es. Y después sigue el desfile de carros y camionetas, porque para acá no más, en Cebolla son 32 camionetas. ¿Qué es lo que a usted el Valle del Cauca? ¿Ah? O sea que si acaba Tenerife, se acaba el valle porque no hay cliente de comida. Y no solo cebolla. Ah, repollo, remolachas, leche. Ah, todo eso. Ah, hasta va a ponerla. Las flores. Eso lo regalamos allá. No necesitamos de que el nuevo gobernador nos vea la situación y lo que sirve la región. Ahí está Remolacho hablando, vea que todo. Y si no vaya a meter yo, vea. Seguimos aquí en la grabación del homenaje que se está haciendo Tenerife. Ahí vemos, vamos a tratar de coger lo más pronto posible. Ahí viene el carro insignia que viene transportando la Virgen de esta región, la protectora de esta región agrícola del Valle del Cauca. Ahí vemos el carro, según tenemos información. La Virgen viene estrenando hoy carro. Porque el vehículo que la transporta es completamente nuevo. Vamos a ver allí atrás, vamos a tratar de que ustedes logren captar el sinnúmero de vehículos que están haciendo o acompañando a la Virgen en esta gran correría que se ha hecho. Corre para allá, hombre. Vaya, ahora. Ya, caderita, no me hablo en el culo, vea. ¡Ya!
¿Ah? Seguimos aquí en la grabación de lo que es el desfile. Ustedes podrán apreciar aquí. Seguimos con la grabación de el homenaje que se está haciendo a la Virgen, a todas estas gentes tan especiales de esta región. Seguimos aquí observando la cabalgata que sigue transitando por la vía que nos conduce a la plaza principal de Tenerife. Ahí vemos cómo la cabalgata poco a poco se va acercando acá. Y voy en estos momentos voy a hacer un pequeño corte debido a que la garganta necesita siempre algo que la lubrique para poder seguir realizando esta transmisión que estamos realizando desde hace mucho tiempo. Vamos a ver, ahí está terminando la cabalgata. ¿En la cruz? ¡En la cruz la esperamos! Seguimos aquí, como les decimos, esperando a que aparezcan aquí los vehículos. Ahí vamos a ver, aparecen las primeras luces, las motos, las motos que vienen acompañando este desfile. No demora en este recodo del camino. Ahí vemos que aparece nuevamente la imagen de la Virgen. Ahí vemos el vehículo que transporta la Virgen, el insignia, el patrona de toda esta región, de todas estas personas que cultivan la cebolla. Vemos entonces, ahí vemos, es un desfile grande, una infinidad de vehículos. Estamos, como decimos, viendo aquí. Esta es la Virgen de Fátima. Aquí seguimos viendo la parte, aquí en esta parte, aquí vemos la cabalgata, la alegría, el entusiasmo de todas esas personas que quieren hacer un homenaje muy especial a la Virgen. Tenemos las motos. Las motos que están estamos tomando las placas de este gran desfile. Aquí ya estamos muy próximos, aquí en el recodo del camino va a aparecer ya el camión que está transportando a la Virgen de Fátima, patrona de Tenerife. Aquí vemos una de las personas, la saludamos amigablemente, pasan de largo. Ahí viene el camión que está transportando, como decimos, a la Virgen de Fátima, patrona de todas estas gentes que viven en estos lugares, que lo vemos. Es hermoso el homenaje que se está haciendo a la Virgen. Y como decimos, la romería de vehículos es inmensa, realmente es incalculable el número de vehículos que vienen acompañando
este gran homenaje que, como decimos y reiteramos nuevamente, se le está celebrando a la Virgen de Fátima. Aquí vemos las personas que a la vera del camino están esperando esta caravana. Seguimos, como decimos, haciendo este gran homenaje a la patrona de este pueblo de Tenerife, esta región, la Virgen de Fátima, que siempre ha protegido a todos los habitantes de esa región y que es un símbolo ya tradicional. Cada año se festeja. Esa conmemoración hace 3 años se inició por la inquietud de dar realmente gracias al Creador. Yo voy a voltear. Espera, Camila, vea. ¿Qué? Uno está recibiendo el cohete, espera, comer. Seguimos aquí, como decimos, en la cabalgata y en el homenaje que se le está haciendo a la Virgen de Fátima, patrona de toda esta región. Si ustedes ven un poquitico movida esta película, esto se debe a que nosotros venimos en el móvil, en el Transmóvil, que nos ha transportado aquí. Entonces, por eso esas oscilaciones se deben precisamente a eso. Ya está anocheciendo y nuestras cámaras están tomando, como les digo, las placas. No, que le dé. Ahí estamos los amigos que aquí en la llegada ya a Tenerife. Esta película se puede ver posiblemente muy oscura, pero se debe precisamente a que ya son aproximadamente las 7 y pico de la noche, o se va aproximando a las 7, entonces no podemos tener mucho. Aquí está apareciendo el vehículo que está transportando a la patrona de esta región. Vuelvo y repito, esto de pronto se va a ver un poquitico oscuro, o bastante oscuro, pero se debe precisamente a que ya es demasiado de noche. Entonces, siempre estamos aquí, ya han llegado todas las personas y estamos en el recibimiento, los cohetes. Vamos a hacer una toma sobre un sitio en donde estas son artesanías de aquí, de las personas de Tenerife. Tenemos abrigos aquí en Tenerife, viendo y participando y disfrutando con todas las personas de esa región de este gran espectáculo, el homenaje que se hace hoy con la feria anual con homenaje a la Virgen de Fátima. Aquí tenemos que hacer un homenaje, un agradecimiento y un reconocimiento a todas las personas que participaron en la cabalgata, que se portaron muy bien en el trayecto desde que se inició este desfile. Aquí siguiendo, nos están arreglando la Virgen. Están las personas que todo este día han estado trabajando para que esta celebración que estamos haciendo sea muy bien. Esta es la Virgen. Voy a acercar la cámara lo máximo. La Virgen, como les decía, la Virgen de Fátima, patrona de toda la gente de esta región. Seguimos viendo, como les decimos. Ahí está la Virgen. Seguimos aquí grabando. Ya estamos un poquitico de noche, entonces vamos a hacer una toma muy especial. Aquí vamos
a la Virgen, que ya hemos tomado unas tomas sobre ella y vemos la Virgen, en donde se le está haciendo un homenaje muy especial a la Virgen. Vamos a tomar y vamos a empezar a ir tratando de dejar un recuerdo para todas estas gentes de aquí de Tenerife, los niños, las personas que han venido a pasar un rato alegre, un rato feliz. Entonces, como seguimos diciendo, estamos aquí y seguimos grabando, seguimos filmando lo que es las fiestas patronales. Estamos hablando de fiestas patronales de Tenerife. Siguen los vehículos transitando, llegando. Ustedes pues, verán que mucha gente atraviesa por la cámara, pero de todas maneras, eso es lo importante. Toda la gente está mirando, está viendo. A ver, aquí encontramos unas niñas que están disfrutando, están deleitándose precisamente de ese clima tan hermoso que nos da. Aquí tenemos unos muchachos, vamos a ver. Aquí los vemos. Las personas, como les digo, pues ustedes podrán observar que estamos aquí en la plaza, frente a la cancha de básquetbol. Vamos a tratar de llegar a una fritanga. Seguimos, como les decía, vamos a tratar de captar allá empanadas, chorizos. Pero seguimos, como les decimos, haciendo recorrido, mirando a todas las personas que están muy contentas, muy alegres, porque pues, estamos disfrutando de este clima tan ameno, tan sabroso. Como les digo, es una visión impresionante. Hoy vemos una preciosa niña, ahí la vamos a ver, vamos a captarla. Ahí la vemos, se esconde un poquitico porque se le está tomando. Aquí vemos las artesanías. Desgraciadamente pues la luz siempre opaca, pero estas son las artesanías hechas de la gente que vive aquí, de la gente que ha dedicado toda su vida a la gente de Tenerife. Como les decimos, hemos dado un recorrido con nuestra cámara en todo alrededor de la plaza, porque estamos en la plaza. Aquí encontramos a don Leonel y la persona que muy amablemente nos ha ayudado y nos ha colaborado para que nosotros podamos en estos momentos estar grabando que estemos realizando esta grabación. ¡Estúpidos! Recojan la cara, están haciendo un beque con la cara. Sean bobos, no sean huevones. Sabemos que hacer esto de hijueputa. ¡Vale, Tenerife! Aquí encontramos gente muy amable, muy cordial. Entonces hoy encontramos al niño Dios le dice, una persona muy amable, muy formal. Vamos a ver si al fin podemos llegar a unas personas que nos han pedido para que salgan, que quieren salir y quieren pues, tener un recuerdo muy amable, un recuerdo inolvidable de esta reunión. ¿Y las sardinas de nosotros dónde están, Nosotros estamos realmente tomando aquí las placas. Vamos a hacer un receso y esperemos a que nos llegue lo del castillo. Vamos a acercarnos un poquitico porque aquí vamos a ver lo que es la armada del castillo, que es muy hermoso, lo vamos a ver y aprendido. Esto se está elaborando y ya cuando esto prenda va a ser muy hermoso, lo veremos más adelante. Estamos aquí tomando una placa, vamos a ver si es posible que salga bien, de lo que es el castillo. Esto va a arder aproximadamente en 20 minutos.
20, media, una hora, no sabemos todavía, pero se están haciendo los preparativos. Ahí vemos las personas que están colaborando en lo que es armar, lo que es tener este castillo.